posada que desaparece cuando despiertas. El viento de Caedwen no golpeaba, pesaba. Era un aire cargado de agujas de hielo invisibles y del olor antiguo de los pinos que morían de pie, pudriéndose lentamente bajo el abrazo del musgo gris. Geralt de Rivia avanzaba al paso, con las riendas sueltas entre los dedos enguantados. La rigidez de la lana mojada sobre sus hombros era un recordatorio constante de las 3 leguas que llevaba arrastrando los pies a la par de Sardinilla. La yegua, con las orejas gachas y el buey del aliento escapando en densas ráfagas blancas, buscaba con los cascos los bordes de piedra cubiertos de hojarasca. El camino ya no era un camino, era una cicatriz borrosa en el suelo del bosque, una línea que las raíces reclamaban cada otoño con paciencia vegetal. El brujo no miraba el horizonte porque no lo había. El mundo se reducía a 3 varas a la redonda. Más allá, los troncos de los alerces se disolvían en una bruma espesa, del color de la leche aguada, que subía desde los arroyos invisibles del valle. Era el tipo de niebla que en los cuentos de las viejas de Banard se llamaba el sudor de los muertos, una condensación tan densa que se pegaba a las pestañas y al pelaje de los animales, transformándolo todo en una única silueta grisácea. Geralt sintió el frío antes de que llegara a la piel. Sus mutaciones le permitían percibir el sutil cambio en la presión del aire, el instante exacto en que la humedad dejaba de ser agua suspendida para convertirse en escarcha. Sus rodillas, marcadas por cicatrices de colmillos y caídas sobre el suelo empedrado de medio continente, protestaron con un pinchazo sordo. «Un par de millas más, muchacha», murmuró. Su voz sonó extraña, demasiado gruesa para el silencio absoluto del bosque. Las palabras parecieron caer al suelo, ahogadas por la maleza húmeda. «Solo un par». Sardinilla resopló, agitando la cabeza. Un trozo de lodo seco se desprendió de su buey y cayó con un golpe blando. El brujo se detuvo. Cerró los ojos dorados, dejando que sus otros sentidos se extendieran como hilos de araña en la penumbra. No había pájaros. Los arrendajos y los cuervos, que solían poblar las copas de los árboles en el límite del reino, se habían marchado o permanecían ocultos, con las plumas erizadas, esperando que la noche terminara de tragar el día. Tampoco se oía el crujido de las alimañas entre los helechos. El bosque de Caedwen estaba conteniendo el aliento. Fue entonces cuando el olor cambió. No era el tufo dulzón de la podredumbre, ni el rastro agrio de un nido de sumergidos en los pantanos cercanos. Era un olor seco, humo de leña de encina. Un humo que no hería los ojos, sino que traía consigo la memoria de las cocinas limpias, del pan de centeno cuya corteza se ha tostado un segundo de más en el suelo del horno. Un olor a resina quemada con paciencia. Geralt abrió los ojos. Sardinilla ya había girado las orejas hacia la izquierda, donde la pendiente del terreno descendía suavemente hacia una hondonada que no figuraba en ninguno de los mapas de pergamino que el brujo guardaba en el fondo de sus alforjas. En los registros oficiales del ducado, aquella franja de tierra era solo un desfiladero sin nombre, un vacío entre 2 picos de granito, donde solo los lobos buscaban refugio en los meses de ventisca. El brujo tiró suavemente de la rienda izquierda. A medida que descendían, la niebla empezó a comportarse de un modo inusual. No se apartaba, pero se volvía más luminosa, como si guardara en su interior los restos de la luz del sol que ya se había ocultado tras las montañas. Los troncos de los pinos, antes negros y amenazantes, mostraban ahora tonos de un marrón cálido, casi rojizo. El suelo
Ya no era un fango resbaladizo. Alguien, hacía mucho tiempo, o quizás esa misma mañana, había dispuesto una hilera de piedras planas y lavadas por el río para formar un sendero firme. Sardinilla caminó con más ligereza. El golpeteo de sus cascos sobre la piedra pulida adquirió un ritmo constante, casi musical. La posada apareció de repente, no como un edificio construido por manos humanas, sino como una prolongación natural de la roca. Las paredes inferiores eran de grandes bloques de granito gris, cubiertos por un tapiz de líquenes dorados que brillaban con una tenue luz propia bajo la bruma. El techo, de paja gruesa y oscura, caía abajo, casi tocando el suelo en los laterales, como las alas de un ave enorme que se ha posado a descansar en el fondo del valle. No había cartel, no había cadenas que tintinearan con el viento de la tarde, ni postes para atar los caballos con los restos de cuerdas podridas de antiguos viajeros. Solo una puerta de madera de roble, gruesa como el brazo de un hombre, con los herrajes de hierro forjado, limpios de óxido, relucientes bajo la luz mortecina. De la chimenea de piedra salía un hilo de humo blanco, tan recto y firme que parecía un pilar que sostuviera el cielo gris sobre la hondonada. El humo no se dispersaba con las ráfagas que silbaban en las cumbres superiores. Descendía en círculos concéntricos alrededor del tejado, envolviendo la casa en un capullo de calor invisible. Geralt desmontó. Sus botas tocaron las piedras del porche con un impacto seco. El dolor de su espalda pareció mitigarse un poco al respirar el aire que rodeaba la entrada. Era un aire tibio que no pertenecía a la estación ni a la latitud de Caedwen. Sostuvo la brida de Sardinilla y se acercó a la puerta. No había cerrojo exterior, ni la mirilla de hierro por la que los taberneros de las zonas fronterizas solían espiar a los recién llegados con una ballesta cargada bajo el mostrador. Antes de que su mano enguantada pudiera rozar la madera, la puerta se abrió hacia adentro, sin un solo gemido de las bisagras. El interior era una penumbra dorada. Un fuego amplio, alimentado con troncos gruesos que se consumían sin chisporrotear, ocupaba casi toda la pared del fondo. El suelo era de tablones de pino ancho, fregados con arena y agua, hasta dejarlos de un color pálido, casi blanco. El aire olía a cera de abejas, a tomillo seco colgado de las vigas del techo y a ese silencio denso que solo existe en los lugares donde el tiempo ha decidido marchar más despacio. Detrás de la barra de madera pulida, una mujer limpiaba una jarra de barro con un paño de lino gris. No era joven, pero sus facciones no tenían la fragilidad de la vejez. Tenía la piel del color de la avellana seca, marcada por arrugas finas alrededor de los ojos, unos ojos que eran grandes, oscuros y completamente inmóviles, como el agua de un pozo profundo en el fondo de un bosque. Vestía un jubón de lana, basta de un color verde apagado, y un delantal blanco que no tenía una sola mancha de grasa, a pesar de que en la olla de hierro que colgaba sobre el hogar burbujeaba algo que esparcía un aroma espeso a carne de venado y raíces de invierno. La mujer no levantó la vista de inmediato. Continuó pasando el paño por el borde de la jarra, con un movimiento pausado, circular, que parecía seguir el compás del propio fuego. «El establo está detrás», dijo. Su voz era baja, carente de la aspereza común de las gentes del norte. Sonaba como el arrastre de las hojas secas cuando las mueve un viento suave. «Hay paja limpia del último verano y agua que no se hiela». Geralt asintió, aunque ella no lo miraba. El brujo sabía cuándo la magia formaba parte del paisaje y cuándo era una trampa. En este lugar, la energía telúrica no vibraba en el aire como en los laboratorios de los magos de Oxenfurt
o en los templos de Elander. Era un flujo subterráneo, una corriente mansa que corría por debajo de los tablones de madera, templando las piedras y calmando el pulso de los que cruzaban el umbral. «Gracias», respondió el brujo. Giró sobre sus talones y guió a Sardinilla hacia el lateral de la edificación. El establo era pequeño, apenas 4 pesebres separados por tabiques de sauce trenzado. Como había dicho la mujer, el suelo estaba cubierto por una capa gruesa de paja dorada que desprendía el aroma dulce del sol de agosto. En un gran cubo de madera de haya, el agua reflejaba la luz de un farol de aceite que colgaba de la viga central. El agua estaba clara, sin una sola brizna de polvo, y de ella ascendía un levísimo vaho que indicaba que estaba a la temperatura del cuerpo de un animal. Geralt desensilló a Sardinilla con movimientos mecánicos, grabados en sus músculos tras décadas de repetir el mismo ritual al final de cada jornada. Retiró la manta del lomo de la yegua, comprobando que no tuviera rozaduras por el peso de las alforjas. Con un manojo de paja limpia, comenzó a frotar el pelaje del animal, eliminando el barro seco de las patas y el sudor pastoso del cuello. La yegua bajó la cabeza, dejando escapar un suspiro largo y profundo, antes de comenzar a comer el heno del pesebre con un crujido rítmico y reconfortante. El brujo se detuvo un momento, apoyando la frente contra el costado del animal. Sintió el latido del corazón de Sardinilla, un tambor lento y seguro. En ese establo, rodeado por las paredes de madera que filtraban el frío del invierno de Caedwen, el cansancio acumulado durante meses pareció desprenderse de sus hombros como una capa vieja. Tomó sus espadas, la de acero, con la empuñadura envuelta en cuero gastado, la de plata, protegida por su funda de piel de raya. No las dejó en el establo, pero al cruzar de nuevo el porche hacia la entrada de la posada, se dio cuenta de que el peso de las armas ya no le resultaba necesario. No había peligro en el aire. El medallón de lobo que colgaba de su cuello permanecía inmóvil contra su pecho, tan frío y quieto como la plata común. Al entrar de nuevo, la posadera había dejado la jarra. Sobre una de las 3 mesas de la estancia, la que estaba más cerca del hogar, había dispuesto un cuenco de barro cocido, una cuchara de madera de fresno y un trozo de pan de centeno tan denso que parecía una piedra del camino. Geralt se sentó. Sus articulaciones crujieron, un sonido que pareció integrarse de inmediato en el crepitar de los troncos de encina. La mujer se acercó con un cucharón de hierro. No arrastraba los pies al caminar. Sus pasos eran tan silenciosos que parecía deslizarse sobre los tablones de pino blanco. Llenó el cuenco con el guiso. Era una sopa oscura, espesa, donde los trozos de carne de venado se mezclaban con zanahorias silvestres, nabos pequeños y hojas de un tomillo de montaña que solo crecía en las laderas más altas de las montañas azules. «Come», dijo simplemente. Geralt tomó la cuchara. El primer bocado le calentó la garganta antes de llegar al estómago. No era solo la temperatura, era una calidez que parecía disolver la rigidez de los músculos, esa tensión perenne que los brujos llevan consigo desde el día en que sobreviven a la prueba de las hierbas. El pan era tierno por dentro, con un sabor amargo y profundo que recordaba a la tierra húmeda después de la siembra. La posadera regresó a su lugar tras la barra, tomó otra jarra y comenzó a limpiarla con el mismo paño liso. El movimiento de su mano era constante, un péndulo invisible que medía un tiempo diferente al del resto del mundo. Afuera, la noche de Caedwen había caído por completo, pero en las ventanas de la posada, los cristales gruesos y emplomados solo reflejaban el interior dorado.
No había oscuridad al otro lado del vidrio, solo una penumbra mansa, un vacío donde el invierno no podía entrar. Geralt comió despacio, saboreando cada cucharada, dejando que el silencio de la sala lo envolviera como una manta limpia. No había otros huéspedes. Las otras 2 mesas estaban vacías, con las superficies de madera pulidas hasta reflejar las vigas del techo. En los rincones las sombras no eran oscuras, eran de un color canela suave. Esquinas donde el calor del hogar se acumulaba antes de subir hacia el techo. Cuando el cuenco estuvo vacío, el brujo dejó la cuchara a un lado. Apoyó las manos sobre la mesa, sintiendo la textura de la madera. Alguien había lijado esa superficie durante años. No tenía astillas ni las marcas de los cuchillos que los soldados solían dejar en las tabernas de Oxenfurt o Vizima. Era una madera lisa, curada por el uso y por el aceite de linaza. La posadera dejó el paño. Caminó hacia la mesa de Geralt, llevando consigo una pequeña jarra de barro y 2 vasos de madera de cerezo. Se sentó enfrente de él, sin pedir permiso, pero con una naturalidad que hacía imposible cualquier objeción. Sirvió un líquido transparente en ambos vasos. Olía a manzanas silvestres fermentadas y a miel de bosque. Un aroma dulce, pero con un fondo punzante que recordaba al rocío de la mañana. «Los caminos de Caedwen son largos para los que viajan solos», dijo la mujer, mirando el vaso que tenía entre sus manos agrietadas. Sus uñas estaban limpias, cortadas al ras. Y este año, el invierno ha llegado antes de que las hojas terminaran de caer. «La senda siempre es larga», respondió Geralt, tomando el vaso de cerezo. El licor estaba frío, un contraste agradable con el calor del guiso. «Pero aquí parece que el invierno se ha quedado fuera». La mujer esbozó una sonrisa mínima, una línea sutil que apenas alteró las arrugas de su boca. «Esta casa tiene sus propias estaciones», dijo mirando hacia el fuego. «No está en los mapas de los reyes ni en los cuadernos de los agrimensores. Los hombres de armas pasan de largo, buscan torres de piedra y estandartes de seda. Solo los que necesitan un respiro encuentran la hondonada». Geralt dio un sorbo al licor. El sabor a manzana estalló en su boca, seguido por la calidez de la miel. Sintió que sus párpados pesaban, no por el cansancio de la marcha, sino por una laxitud pacífica que no había experimentado en años. «¿Viene mucha gente por aquí?», preguntó, mirando el reflejo de las llamas en los ojos oscuros de la mujer. «Los suficientes», respondió ella, apoyando los antebrazos en la mesa. Sus movimientos tenían la economía de gestos de alguien que ha vivido sola durante generaciones. Todos los que pasan dejan algo, una mirada, un suspiro en el rincón, el barro de un camino que ya no existe. Yo no hablo mucho con ellos, pero los recuerdo, a todos. Cada rostro que se ha sentado ante este fuego permanece en la madera. La posadera guardó silencio durante un largo momento. El crujido de un tronco al romperse en el hogar fue el único sonido que llenó la estancia. El humo blanco de la chimenea pareció descender un palmo, flotando en el techo como una nube baja antes de disolverse. La mujer inclinó un poco la cabeza, fijando sus ojos antiguos en las pupilas verticales del brujo. «A veces», continuó con voz pausada, «los que llegan aquí buscan el rastro de alguien que pasó antes. La memoria de esta casa es un hilo largo. Si me preguntas por un nombre, brujo, puedo decirte si sus botas pisaron estos tablones. Puedo decirte si durmieron bajo la paja del establo o si miraron el mismo fuego que tú estás mirando ahora». Geralt sostuvo el vaso de madera a medio camino de sus labios. El aire entre los dos pareció volverse más denso.
no con la amenaza de la espada, sino con el peso de los años que el brujo había intentado dejar atrás en cada encrucijada del continente. Miró las llamas. Vio el color azul en la base de los troncos, el amarillo brillante en las puntas, las chispas que subían hacia la chimenea para convertirse en el humo blanco que protegía la hondonada. Dudó. Su mente viajó por caminos cubiertos de ceniza, por palacios derruidos y posadas ruidosas donde la sangre se mezclaba con la cerveza derramada. Había tantos nombres, tantos rostros que el tiempo y las espadas habían borrado de la tierra. La posadera esperó. No había prisa en su postura. Podía haber esperado un siglo en esa misma silla, con las manos sobre la mesa de pino blanco, mientras el invierno de Caedwen seguía su curso más allá de la niebla. Geralt dejó el vaso sobre la madera. El sonido fue un golpe seco, un punto final en el silencio de la sala. Abrió los labios y, tras una vacilación que pareció durar una estación entera, pronunció un nombre que no había salido de su garganta en muchos años. Un nombre que sonó a sándalo, a lila y a grosellas. El nombre quedó suspendido en el aire de la estancia, flotando como una brizna de ceniza que se niega a caer. Geralt no apartó los ojos de las llamas. Al pronunciarlo, sintió un crujido sutil en el pecho, como el de la madera vieja que se dilata con el primer frío de la noche. Hacía inviernos que no daba forma con sus labios a esas sílabas. Se había acostumbrado a guardarlas en el mismo rincón ciego de la memoria, donde los hombres archivan las deudas impagables y las orillas de los ríos que nunca volverán a cruzar. La posadera no parpadeó. Recibió el nombre con una quietud mineral, como la cuenca de un pozo que acepta el golpe de una piedra pequeña y pesada. Sus manos, que aún sostenían el vaso de madera de cerezo, no temblaron. «Yennefer», repitió ella. Su voz no tenía la inflexión de la sorpresa, ni la cadencia de quien reconoce un mito de los libros de crónicas. Para la mujer era simplemente un sonido más, un cabo de hilo que se unía a la urdimbre de la posada. «Estuvo aquí», dijo la posadera, y su mirada se desvió hacia la esquina más alejada del hogar, donde una banqueta baja de 3 pies descansaba a la sombra de una viga de olmo. Llegó a mitad del otoño, cuando las primeras heladas bajaban de las cumbres de Caedwen y los gansos salvajes cruzaban el cielo en hileras rotas. Su caballo venía cojo de la pata trasera izquierda. Una piedra del desfiladero le había astillado el casco. Geralt tomó su vaso de licor de manzana. El borde de madera estaba tibio, impregnado por el calor de sus propios dedos. No bebió. Se limitó a mover el líquido en círculos lentos, observando cómo la luz dorada del fuego creaba anillos concéntricos en la superficie transparente. «¿Venía sola?», preguntó. El tono era bajo, casi un susurro que buscaba no romper la tregua del silencio. «En este camino todos vienen solos, brujo», respondió la mujer, volviendo a mirarlo. «Incluso cuando viajan en grupo, el alma llega aquí desvestida de acompañantes. Pero sí, no había nadie con ella. Traía el abrigo empapado de aguanieve y las puntas de su cabello negro olían a la resina quemada de los campamentos militares que ardían leguas abajo en el valle. La posadera se puso en pie con una lentitud que parecía imitar el crecimiento de las plantas. No había prisa en sus coyunturas. Se acercó al hogar, tomó las tenazas de hierro forjado y acomodó un tocón de encina que empezaba a desmoronarse en brasas rojas. Un chorro de chispas diminutas subió por la chimenea, iluminando por un instante el hollín antiguo que cubría las piedras del fondo. «No pidió vino», continuó la mujer, de espaldas a Geralt. «Pidió agua caliente en un barreño de madera y un trozo de paño limpio».
Tenía los dedos entumecidos por el frío de las riendas, tan rígidos que no podía desatar los cordones de sus botas. Me senté donde estás tú ahora y esperé a que el calor de la habitación hiciera su trabajo. Geralt cerró los ojos. En la penumbra de sus párpados pudo ver la escena con la claridad de una visión de brujo. Yennefer, con su orgullo intacto como una coraza de hierro negro, sentada frente a ese mismo fuego, negándose a mostrar la debilidad de sus manos congeladas ante una desconocida. Podía oler el aroma a lila y grosellas maduras luchando contra el tufo, a lana mojada y a barro del camino. Un aroma que en su memoria siempre iba asociado al crujido de las sábanas limpias y al tintineo de los viales de cristal en los laboratorios de las torres. ¿Cuánto tiempo se quedó?, preguntó el brujo, abriendo los ojos. 3 días, 3 noches. La posadera regresó a la mesa, pero no se sentó inmediatamente. Tomó la jarra de barro y rellenó el vaso de Geralt, aunque éste apenas había disminuido 3 dedos. El primer día no habló. Se limitó a mirar las vigas del techo, tendida en el camastro de la habitación del piso de arriba, la que tiene la ventana orientada hacia el este, por donde el sol nunca llega a entrar del todo, porque la roca de la montaña lo tapa. Escuchaba la lluvia. En Caedwen, cuando la lluvia se asienta en los valles, suena como el arrastre de una túnica de seda sobre un suelo de piedra. Ella parecía encontrar un orden en ese sonido. La mujer se sentó de nuevo. Sus manos agrietadas se entrelazaron sobre el delantal blanco, que seguía luciendo una pulcritud irreal, inmune a las cenizas del hogar y a la grasa del guiso. «El segundo día», dijo la posadera, bajando un punto el tono de su voz, como si entrara en la parte del relato que requería más reverencia. Bajó a la cocina, no para pedir comida. Se quedó de pie junto a la ventana grande, la que da al huerto de hierbas secas. Llovía con más fuerza. Me pidió que le enseñara cómo remendaba los sacos de harina. Tenía una aguja de hueso entre los dedos, una aguja vieja que perteneció a mi madre. Estuvo 2 horas pasando el hilo de cáñamo por la arpillera rota. Sus movimientos eran torpes al principio. Las manos de una mujer que mueve el aire para cambiar el curso de las tormentas no están hechas para la aspereza del cáñamo. Pero al final de la tarde, el remiendo estaba hecho. Un nudo ciego, firme. No volvió a usar la aguja, pero la dejó sobre la repisa de la chimenea, junto a la vela de cera de abejas. Geralt miró la repisa. Allí, entre un candelero de hierro oxidado y un cuenco pequeño lleno de sal gruesa, descansaba una aguja de hueso, larga y amarillenta por el tiempo. Un trozo de hilo gris colgaba todavía del ojo de la aguja, balanceándose apenas por la corriente de aire imperceptible que recorría el suelo. El brujo extendió la mano y tomó su vaso. Esta vez bebió un trago largo. El licor le bajó por el pecho como una línea de fuego manso. Sintió que la rigidez de su cuello, esa tensión acumulada en las noches en que dormía con la mano puesta sobre la empuñadura de la espada de plata, cedía por completo. La posada parecía absorber el peso de sus músculos, transformándolo en una laxitud que no recordaba haber sentido desde sus días de infancia en Kaer Morhen, antes de que las hierbas cambiaran la textura de su sangre. ¿Dijo algo sobre mí? La pregunta salió antes de que Geralt pudiera detenerla. Era una pregunta de hombre, no de brujo. Una pregunta cargada de esa pequeña y mezquina vanidad que los años en la senda no lograban erradicar del todo. La posadera lo miró fijamente. En sus ojos oscuros no había compasión, pero tampoco dureza. Era la mirada de la tierra misma, que observa la caída de las hojas y el nacimiento de los arroyos
con la misma indiferencia sagrada. «No pronunció tu nombre», dijo la mujer. Geralt bajó la vista hacia el pan de centeno que quedaba en su plato, un pedazo de corteza dura, abandonado. «Pero no le hizo falta», añadió la posadera, y su voz adquirió un matiz más suave, el roce del agua sobre la piedra de río. El tercer día, antes de que amaneciera, cuando la niebla del desfiladero aún era tan negra como el fondo de una tumba, bajó las escaleras vestida para el viaje. Tenía las espuelas puestas y el pelo recogido con una cinta de cuero viejo. Se detuvo ante la puerta, con la mano apoyada en el herraje de hierro. Se quedó allí un tiempo largo, tanto que la vela que yo sostenía se consumió hasta quemarme las yemas de los dedos. La mujer hizo una pausa. El silencio de la posada se volvió tan denso que Geralt podía oír el latido regular de su propio corazón mutado, el eco sordo en sus sienes. Se giró hacia mí, continuó la posadera, y me dijo: «Si alguna vez un hombre con el pelo del color de la sal de invierno y los ojos de un gato de montaña se detiene en este umbral, no le cobres por el caldo. Dale el pan que esté más tierno y dile que las agujas de hueso no rompen el hilo si se tiene paciencia». Después abrió la puerta y la niebla se la tragó. No oí el galope de su caballo. En este valle, los animales caminan sin hacer ruido cuando se marchan de la casa. Geralt se recostó contra el respaldo de madera de la silla. Las palabras de la mujer no eran un mensaje de amor, ni una promesa. Eran un fragmento de una rutina olvidada, un puente tendido con la materia humilde de la costura y el alimento. Sintió una extraña paz, un alivio que no venía de la resolución de un conflicto, sino de la constatación de que las cosas pequeñas permanecían, protegidas por el humo blanco de la chimenea. «Ella sabía que vendrías», dijo la posadera, levantándose de nuevo. «Los que tienen el alma ligada por un cabo de cuerda vieja siempre terminan buscando los mismos refugios, aunque no lo sepan. El camino no los junta en las grandes ciudades, donde el ruido de los carros borra las huellas. Los junta aquí, en el lugar que no está en los mapas». La mujer tomó el cuenco vacío de Geralt y el plato donde descansaban las migas del pan de centeno. Los llevó hacia la barra de madera, con pasos que apenas despertaban el eco de los tablones. «Tu cama está lista arriba», dijo ensayando un gesto hacia la escalera de pino que subía en espiral hacia la penumbra del primer piso. «La manta es de lana de las ovejas del sur, lavada 3 veces en el río para quitarle el olor a grasa. La ventana está cerrada para que no entre el silbido del viento de Caedwen. Sube cuando quieras, brujo. La noche es larga, pero aquí dentro las horas no tienen dientes». Geralt se quedó solo en la mesa. El vaso de madera de cerezo aún conservaba un dedo de licor transparente, pero decidió no beberlo. Se puso en pie, sintiendo las piernas ligeras, desprovistas de la gravedad del barro de las 3 leguas anteriores. Se acercó a la repisa de la chimenea y extendió los dedos enguantados hacia la aguja de hueso. No la tocó. Se limitó a pasar la punta del dedo índice por el hilo gris de cáñamo que colgaba del ojo. El hilo estaba seco, pero al tacto se sentía fuerte, capaz de sostener el peso de una arpillera rota o de una memoria que se resistía a deshilacharse. El fuego comenzó a bajar, extinguiéndose en un resplandor de granate y oro viejo que proyectaba sombras alargadas y tranquilas sobre las paredes de granito. Geralt tomó sus espadas por las correas y caminó hacia la escalera. Cada peldaño de pino crujió con un tono bajo, una nota musical que parecía darle la bienvenida a la parte más alta de la casa, donde el silencio era aún más limpio. Al llegar al rellano,
La madera olía a lavanda seca y a resina de pino fresco. Había 3 puertas de roble claro, todas sin cerrojo. La última, la que daba al extremo este del edificio, estaba entornada, dejando escapar un hilo de luz mortecina que provenía de una pequeña lámpara de aceite dispuesta sobre una mesilla de noche. El brujo empujó la puerta con el pie. La habitación era pequeña, apenas el espacio necesario para un camastro cubierto con una manta gruesa de color gris pálido y una silla de mimbre trenzado. En la pared del fondo, la ventana de cristales emplomados mostraba la silueta imponente de la roca de Caedwen, una masa negra que parecía proteger la habitación en lugar de amenazarla. No se oía el viento. El capullo de humo blanco que envolvía la posada amortiguaba el rugido de las cumbres, transformándolo en un rumor distante, similar al de un mar lejano que rompe contra la arena. Geralt dejó las espadas en el suelo, al lado de la cama, pero esta vez no las colocó de forma que quedaran al alcance inmediato de su mano derecha. Las dejó caer con un golpe sordo, permitiendo que descansaran sobre los tablones limpios. Se quitó los guantes de cuero y los depositó sobre la silla de mimbre, seguidos por el jubón tachonado de plata y las botas pesadas. Al tumbarse sobre el camastro, la lana de la manta lo envolvió con una calidez pesada, honesta. Olía, tal como había dicho la mujer, al agua del río y al sol que seca la hierba en los prados altos. El brujo apoyó la cabeza en la almohada de plumas de ganso y clavó la vista en el techo de madera. Las vetas del pino formaban dibujos concéntricos, nudos que semejaban ojos abiertos, que miraban el descanso del viajero con una paciencia infinita. Cerró los ojos dorados. En el silencio de la estancia, el nombre de Yennefer ya no pesaba. Se había convertido en parte de la estructura de la casa, un remiendo invisible en la arpillera del tiempo, tan firme y ciego como el nudo que ella misma había atado con la aguja de hueso frente al fuego. El despertar no tuvo la urgencia de las mañanas en la senda. En los caminos de Caedwen, el alba solía entrar en los ojos de Geralt como un tajo de luz fría, acompañado por el crujido del rocío congelado sobre la lona y el aviso distante de los pájaros carroñeros. Aquí, el paso de la noche al día ocurrió sin costuras, mediante una transmutación levísima de las sombras. La penumbra canela de la habitación se fue disolviendo en un tono ceniza, que después se volvió del color del lino crudo. Geralt abrió los ojos. No se incorporó de inmediato. Sus pupilas verticales se dilataron con lentitud, recorriendo las vigas del techo. Se dio cuenta de que el espacio parecía haber cambiado su escala durante las horas de sueño. La distancia entre su camastro y la mesa de noche era un palmo más generosa que la víspera, como si las paredes de granito hubieran retrocedido un par de pulgadas para permitir que el aire de sus pulmones se expandiera sin rozar los límites del cuarto. No era una ilusión óptica provocada por las pociones. El brujo no había tomado ningún elixir antes de acostarse. Era la propia posada, que se estiraba con la parsimonia de un felino que acomoda su cuerpo al peso del invierno. Apoyó los pies descalzos sobre los tablones del suelo. Esperaba la habitual resistencia de sus tobillos, el chasquido seco del hueso mal curado tras su encuentro con un furchín en los pantanos de Mecán. Sin embargo, la madera bajo su planta no estaba fría. Retenía un calor residual, sutil, similar al de una piedra que ha pasado la tarde bajo el sol de agosto. Al erguirse, el dolor crónico de su espalda baja, ese recordatorio constante de que los años también pasaban para los hijos de las mutaciones, se sintió vago, un eco sordo que se retiraba hacia los márgenes de su cuerpo. Se vistió despacio,
sin el automatismo defensivo del guerrero. El cuero de su jubón, endurecido por años de lluvia salada y sudor de caballo, cedió con una docilidad inusual al pasar los brazos por las mangas. Los herrajes de plata de los hombros no tintinearon. Todo en la estancia cooperaba con el silencio. Tomó sus espadas, pero al sopesar las correas de cuero, decidió dejarlas apoyadas contra la silla de mimbre. En este lugar, el acero y la plata se sentían anacrónicos, objetos de una gramática rígida que la posada no reconocía. Bajó las escaleras descalzo, disfrutando del tacto de los listones de pino, que cedían bajo su peso con un crujido sordo y rítmico, como el latido de un animal viejo. La honda sala principal estaba inundada por una luz tamizada, sin rayos directos. La niebla del exterior seguía pegada a los cristales emplomados, transformando el paisaje de Kaedwen en un lienzo blanco e inmóvil. En el hogar, los troncos de encina de la noche anterior se habían convertido en un lecho de brasas, cubiertas por una fina capa de ceniza gris, de la que ascendía un único hilo de humo azulado, tan delgado como un cabello. La posadera estaba detrás de la barra, en la misma postura en que la había dejado, o quizás en una nueva que imitaba a la perfección la anterior. Frente a ella no había jarras de barro, sino un cuenco de madera lleno de avellanas silvestres y un cuchillo pequeño con el mango de asta de ciervo. Cortaba las cáscaras con un movimiento limpio, regular, produciendo un chasquido seco que espaciaba los segundos con una precisión artesanal. «Has dormido 7 horas de hombre y 3 de árbol», dijo la mujer, sin levantar la vista del cuenco. Su voz tenía la misma textura que el viento del desfiladero, limpia, desprovista de urgencia. Geralt se acercó a la mesa junto al hogar, la misma donde se había sentado la noche anterior. Al mirar la superficie de pino, notó algo que no había visto bajo la luz de las velas. En el centro de la madera, las vetas naturales formaban un dibujo complejo que recordaba el contorno de una hoja de roble, con ramificaciones finas que se hundían hacia los bordes del tablón. Al pasar la yema de los dedos por el dibujo, descubrió que la madera estaba ligeramente hundida allí, como si el relieve hubiera sido tallado por el uso continuo de un objeto que ya no estaba. «¿7 de hombre y 3 de árbol?», preguntó el brujo sentándose. El respaldo de la silla acomodó su curvatura exactamente a la forma de sus omóplatos. «Los hombres duermen para olvidar el día que ha pasado», explicó la posadera, dejando caer una avellana limpia en un plato de loza blanca. «Los árboles duermen para acumular el tiempo que vendrá. Los brujos suelen dormir como los perros de caza, con la oreja pegada al suelo y el ojo a medio abrir. Pero anoche tu sangre olvidó la senda durante 3 horas. Eso es bueno. El cuerpo necesita recordar cómo es el peso de la tierra cuando no se está huyendo de ella». Dejó el cuchillo sobre la barra y se acercó a la mesa. No traía una bandeja, sino que sostenía un tarro de barro vidriado en un color verde hondo y una hogaza pequeña de pan de avena que aún desprendía un vaho que olía a horno de piedra y a paja limpia. Dejó los alimentos ante Geralt y de su delantal blanco extrajo una pequeña cuchara de hueso, idéntica en material a la aguja que descansaba en la repisa de la chimenea. «Miel de brezo negro», dijo ella señalando el tarro. «Las abejas que la hacen viven en las grietas del granito, 3 leguas arriba, donde el viento es tan fuerte que les arranca las alas si no vuelan pegadas al musgo. Es una miel amarga, pero aclara los ojos de los que miran demasiado las sombras». Geralt tomó el cuchillo que la mujer había dejado a su alcance y cortó una rebanada de pan. La miga era densa, de un gris amarillento,
salpicada de granos enteros que crujían bajo el acero. Introdujo la cuchara de hueso en la miel. Era tan espesa que se resistía a abandonar el tarro, formando hilos oscuros, casi negros, que reflejaban la luz ceniza de la ventana. Al probarla, el brujo experimentó una sensación extraña. No era el dulzor empalagoso de las mieles de los valles del sur, de los campos de girasoles de Toussaint. Era un sabor que sabía a granito húmedo, a humo de turba y a esa flor pequeña y morada que sobrevive a las tormentas de nieve en las cumbres de Caedwén. El amargor final le dilató las pupilas. Por un instante, el silencio de la posada se volvió tan nítido que pudo percibir el roce del paño del delantal de la mujer contra sus propias faldas de lana. «El espacio aquí dentro», comenzó Geralt, masticando despacio el pan con miel, «cambia. Ayer la mesa parecía más cerca de la barra y el techo parecía más bajo. La posadera se apoyó contra el borde del hogar, cruzando los brazos sobre el pecho. Su mirada se desvió hacia la ventana, donde la niebla parecía realizar un lento movimiento de rotación alrededor de las paredes de la posada. «Esta casa no se construyó con plomada ni con escuadra», dijo con suavidad. «Las piedras se trajeron del río de la Hondonada, una a una, por un hombre que había perdido a su familia en la primera guerra contra los elfos. No quería una fortaleza. Las fortalezas atraen el hierro y el fuego. Quería un lugar donde sus pensamientos pudieran caber sin tropezar con las esquinas. Cuando vino la primera nieve, las piedras se asentaron según el peso de su pena. Desde entonces, la posada hace lo mismo con cada huésped». La mujer caminó hacia la repisa de la chimenea. Tomó la aguja de hueso con el hilo gris y, con un gesto natural, comenzó a enrollar el cáñamo alrededor del tallo del hueso, como si ordenara un pequeño caos doméstico que solo ella percibía. «Si el alma del que entra es pequeña y mezquina», continuó, «la casa se encoge. Las paredes se vuelven estrechas, el techo baja hasta rozar el pelo y el fuego parece quemar sin dar luz. Esos viajeros no aguantan aquí más de un trago de cerveza. Sienten que la piedra los aplasta y se marchan corriendo hacia la niebla, quejándose de que el hostal es una ratonera. Pero cuando entra alguien cuyo cansancio es más grande que su cuerpo, la casa se ensancha. Se vuelve espaciosa como un granero en otoño, para que el aire no le falte y los recuerdos tengan sitio donde andar sin tropezar entre sí». Geralt miró el tarro de miel. Entendió entonces por qué el medallón de lobo de su cuello permanecía inmóvil. No era la ausencia de magia, era la naturaleza de la misma. En el mundo exterior, la magia era una fuerza de torsión, un vector que los hechiceros doblaban a su voluntad para crear fuego de la nada, para levantar muros de aire o para romper los huesos de sus enemigos. Era una magia que dejaba un rastro de ozono y azufre, una cicatriz en el éter que hacía que los animales relincharan de pánico. Aquí, la magia era una propiedad de la materia, una cualidad pasiva como la dureza del hierro o la porosidad de la arcilla. Era una magia que no buscaba cambiar el mundo, sino preservarlo del desgaste del tiempo exterior. Una magia de conservación, un bálsamo aplicado sobre la juntura de las piedras y el tejido de la lana. «¿El hombre que la construyó sigue aquí?», preguntó el brujo, terminando su trozo de pan. «Sus huesos están debajo del suelo del establo, mezclados con las raíces del saúco que crece en la parte trasera», respondió la posadera, dejando la aguja en su sitio. «Pero su costumbre permanece. Dejó dicho que la posada nunca debía tener un nombre escrito sobre la puerta. Decía que los nombres son para las cosas que se pueden comprar y vender. Una posada con nombre
aparece en los libros de aduanas, y detrás de los libros de aduanas siempre vienen los cobradores de impuestos, y detrás de ellos los soldados con las lanzas templadas. Una posada sin nombre es solo un accidente del terreno, como una cueva o un árbol hueco. Nadie puede reclamar la propiedad de un árbol hueco. Se acercó de nuevo a la barra y tomó el cuenco con las avellanas ya peladas. Vertió una parte de ellas en un cuenco más pequeño y lo colocó al lado del tarro de miel de Geralt. «Come las avellanas», dijo. «Te darán fuerza para las piernas. Las mutaciones limpian la sangre de los venenos de los monstruos, pero no pueden fabricar el aceite que las coyunturas necesitan cuando la edad empieza a reclamar su parte». Geralt tomó una avellana. Estaba crujiente, con ese sabor aceitoso y concentrado de los frutos que maduran a la sombra, sin la prisa del sol del llano. Mientras comía, observó las manos de la mujer. Tenían la textura de la corteza de los abedules viejos. Líneas profundas, manchas de un marrón pálido y la piel endurecida en la base de los dedos por el roce constante de la madera y la piedra. Eran manos que no habían empuñado nunca una espada ni habían sostenido un cetro, pero que daban la impresión de haber ordenado miles de mañanas como esta, limpiando la barra de pino con el mismo paño gris mientras los imperios caían y los reyes eran enterrados en tumbas de mármol que el tiempo terminaría por desmoronar. «¿Cuánto tiempo llevas tú aquí?». La pregunta de Geralt no buscaba un número. Los brujos sabían que el tiempo de ciertas criaturas y ciertos lugares no se medía con los calendarios de los astrólogos de Oxenfurt. La posadera sonrió con esa mínima alteración de las arrugas de sus ojos que ya le era familiar al brujo. «Llegué cuando el techo de paja era nuevo y las vigas de pino aún lloraban resina verde», dijo, volviendo a su tarea de limpiar una jarra, que ya estaba limpia. «Vine huyendo del ruido de las carretas de bueyes que bajaban de las minas de hierro de Caedwen. El ruido de los hombres cuando buscan el metal de las espadas es un ruido que no deja dormir a la tierra. Me interné en el bosque siguiendo el rastro del humo blanco de esta chimenea. El hombre del saúco ya era viejo. Tenía las manos tan torcidas por el reuma que no podía sostener la cuchara. Le ayudé a pasar su último invierno. Cuando se fue a dormir bajo el establo, me quedé con el paño de lino y la llave del sótano. No ha venido nadie a pedirme las cuentas desde entonces». Geralt se recostó en la silla, entrelazando los dedos sobre el estómago. La laxitud de su cuerpo era completa. Sentía que el aire que entraba en sus pulmones era más puro que el del exterior, desprovisto de las partículas de polvo y del olor a sangre y ceniza que solían flotar en los caminos del continente. En esta posada, la vida se reducía a sus elementos esenciales: el calor del fuego, el sabor amargo de la miel de brezo, el crujido de la madera bajo los pies descalzos y la certeza de que no había ningún contrato esperándolo detrás de la puerta. «Yennefer». El nombre volvió a salir, pero esta vez con la naturalidad de quien menciona una montaña o un río que forman parte del mapa familiar. Ella también apreció este silencio, ¿verdad? La posadera dejó de limpiar la jarra, apoyó ambas manos en la barra de madera y miró fijamente al brujo, con una gravedad templada en las pupilas. «Ella traía un ruido muy grande dentro de la cabeza, brujo», dijo la mujer con voz pausada. «El ruido de los hechizos que no querían salir, el ruido de los gritos de la gente en las ciudades que ardían y el eco de tus propios pasos, que ella intentaba borrar de su camino, caminando en círculos por los bosques del norte. El primer día, como te dije, ese ruido la mantuvo en la cama,
con las manos apretadas contra las orejas, aunque la habitación estaba en completo silencio. Pero esta casa trabaja despacio. Para la segunda noche, el ruido de su cabeza se había convertido en un susurro, el sonido de la lluvia sobre las hojas. Por eso bajó a remendar la arpillera. Necesitaba que sus manos hicieran algo que no tuviera consecuencias en el destino de los reinos. Algo que solo sirviera para que el grano no se saliera del saco. La posadera rodeó la barra y se acercó a la mesa de Geralt. Tomó el cuenco pequeño de las avellanas, que ya estaba vacío, y miró el tarro de miel, de donde el brujo solo había consumido 3 cucharadas. «El descanso de los que son como vosotros», dijo la mujer, colocando una mano sobre el hombro de Geralt. El contacto fue ligero, como la caída de una hoja seca sobre el cuero de su jubón. No consiste en tumbarse en una cama de plumas, a beber vino dulce, hasta olvidar quiénes sois. Vuestro descanso consiste en encontrar un lugar donde las cosas pequeñas vuelvan a tener el peso correcto. Un lugar donde una aguja de hueso sea tan importante como una espada de plata. Y donde un nombre pronunciado en voz baja no despierte a los monstruos de la noche. Geralt asintió en silencio. Sintió que la mano de la mujer en su hombro le transmitía una quietud mineral, una estabilidad que parecía ascender desde las piedras del río que sostenían los cimientos de la casa. Cerró los ojos por un instante y al abrirlos, la luz ceniza de la ventana parecía haber adquirido un matiz más cálido, un tono de oro viejo que indicaba que el día, en su curso invisible, más allá de la niebla, avanzaba con el mismo ritmo pausado que regía el interior de la posada sin nombre. La luz de la tarde no cayó. Se disolvió en las esquinas de la sala principal, como un tinte espeso que mudaba del lino crudo al color del ámbar viejo. El silencio de la posada parecía haber echado raíces más profundas en los tablones de pino blanco, densificándose con cada respiración del brujo y con cada movimiento regular de la posadera. La mujer dejó a un lado el paño de lino gris con el que había estado puliendo la madera de la barra. Sus manos, que guardaban la memoria táctil de tantas mañanas idénticas, buscaron debajo del mostrador, en un hueco oscuro donde el aire olía a resina seca y a papel que ha dormido mucho tiempo a la sombra. Cuando volvió a erguirse, sostenía un volumen grueso, de lomo ancho de cuero curtido con corteza de roble. No tenía letras de oro en la cubierta, ni herrajes de bronce que anunciaran su importancia. Las esquinas del cuero estaban gastadas, redondeadas por el roce de unos dedos que ya no existían, y las cubiertas mostraban esa pátina oscura e irregular que solo el aceite de la piel humana deja tras décadas de abrir y cerrar las mismas páginas. Caminó hacia la mesa de Geralt con un andar que no alteraba la quietud del polvo suspendido en el aire. Dejó el volumen sobre el pino pulido. El impacto no produjo un golpe seco, sino un sonido blando, sordo, como el de una manta de lana gruesa cuando se deposita sobre un camastro. «No es un libro de cuentas», dijo la posadera, sentándose de nuevo frente al brujo. Sus ojos oscuros reflejaban 2 puntos mínimos de la luz residual de la ventana. En los hostales del Camino Real, los posaderos anotan las pintas de cerveza, los cuartos de avena y los nombres de los mercaderes que deben 3 coronas desde la última feria de primavera. Este lugar no entiende de monedas. Este libro guarda lo que la gente olvida cuando vuelve a la niebla. Geralt miró el objeto. Sus dedos enguantados, marcados por el roce de las empuñaduras de las espadas y la aspereza de las riendas, dudaron antes de acercarse al cuero gastado. Sintió que el medallón de lobo en su pecho daba una pulsación única, levísima,
un escalofrío metálico que no indicaba peligro, sino el reconocimiento de un orden antiguo. ¿Qué se olvida en una posada que no está en los mapas?, preguntó el brujo, bajando la voz hasta dejarla en el límite del susurro. Se olvidan los nombres que ya no tienen boca que los llame, respondió ella, pasando la palma de su mano sobre la cubierta, un gesto que parecía una caricia a un animal dormido. Se olvidan los pueblos que las guerras quemaron hasta la última viga, de los que ya no queda ni el recuerdo en las crónicas de los reyes. Y se olvidan los rostros de los que pasaron por aquí buscando un cabo de cuerda para atar sus vidas rotas. Abre una página, brujo, la que tus dedos elijan. Ninguna está vacía, aunque algunas parezcan no tener tinta. Geralt extendió la mano derecha, retiró el guante de cuero con un movimiento pausado, dejando al descubierto la piel pálida de sus dedos, cruzada por la línea blanca de una vieja herida de flecha en el metacarpo. Apoyó las yemas sobre el canto del volumen y lo abrió por la mitad. El papel era grueso, manufacturado con trapos de lino y cáñamo machacados en algún molino de agua que el tiempo ya habría convertido en escombros. Tenía el color de la avena seca y un olor profundo a resina de ciprés, a cera de abejas y a ese moho limpio que crece en los sótanos donde el agua no se estanca. En la página de la izquierda, la escritura no estaba hecha con la caligrafía uniforme de los escribanos imperiales. Eran trazos irregulares, algunos gruesos y torpes, hechos con plumas de ganso mal cortadas. Otros, líneas finas y temblorosas, que parecían haber sido dibujadas con la punta de un estilete de madera, untado en hollín. No había fechas, no había números, solo fragmentos de frases, nombres aislados y pequeños dibujos de cosas mundanas. Una espiga de trigo, una herradura rota, la silueta de un perro con las orejas gachas. «Aquí», dijo la posadera, señalando con su dedo índice una línea de tinta descolorida que había mudado a un tono marrón rojizo con los años, dice: «Milo de las 7 turberas. El pozo de su aldea se volvió amargo en el año del cometa. Caminó hacia el este hasta que sus botas se quedaron sin suelas. Encontró el humo blanco en la 3ª noche de ventisca. Durmió 4 días. Al marchar, ya no recordaba el sabor del agua podrida». Geralt leyó las palabras en silencio, dejando que sus ojos de gato recorrieran los trazos de la tinta. A medida que avanzaba por la línea, el papel pareció perder su rigidez vegetal. Al tacto, se sentía tibio, con una vibración sutil que recordaba la superficie de una piel viva tras un largo esfuerzo. «Milo no volvió a su tierra», continuó la mujer, con su voz de hojas secas. «Cruzó las montañas hacia el valle de la Veta de Plata. Montó una fragua pequeña y vivió hasta que sus cabellos se volvieron del color de la ceniza de abedul. Tuvo 3 hijos que nunca supieron que su padre había caminado 3 días por la nieve, con los pies envueltos en trapos de saco. Esa parte de su vida la dejó aquí, en este papel. La posada la guardó para que él pudiera caminar más ligero». El brujo pasó la página con un cuidado reverencial. El sonido del papel al girar fue un roce prolongado, un suspiro que pareció llenar todo el espacio entre la mesa y las vigas del techo. En la siguiente hoja, el dibujo de una flor de 5 pétalos, toscamente trazada, ocupaba el centro del margen superior. Debajo, la escritura era diferente, más apretada, con esa inclinación hacia la derecha que los tutores de las casas nobles de la corte de Vizima enseñaban a las hijas de los castellanos. «Alina de la Torre Verde», leyó Geralt para sí, reconociendo las grafías del dialecto del norte. La seda de su túnica se enganchó en los espinos del desfiladero. Traía una sortija de oro con una piedra azul,
que pesaba más que sus manos. No miró el fuego el primer día. El segundo ayudó a desgranar el maíz del invierno. Cuando se marchó, la Sortija se quedó en el fondo del pozo de la hondonada. Dijo que el oro no abrigaba las noches de Caedwen. La posadera asintió con un movimiento apenas perceptible de la cabeza. «La Sortija sigue allí», dijo, mirando de reojo hacia la ventana. En el fondo del agua, entre las piedras lavadas por la corriente. A veces, cuando el sol de verano llega a ponerse exactamente sobre la vertical de la hondonada, el fondo del pozo brilla con una luz azul, como el ojo de un pez grande. Los pastores que bajan con las cabras dicen que es agua bendita, pero es solo el peso de una historia que Alina ya no necesitó llevar consigo. Geralt continuó pasando las hojas. Con cada página que giraba, la sensación de estar recorriendo un cementerio invisible, pero fértil, se volvía más intensa. No era un lugar de muertos, era un lugar de despojos voluntarios. Hombres de armas que habían dejado aquí el nombre de la primera aldea que quemaron por orden de un duque. Tejedores que habían olvidado el color del hilo de la manta, que no pudieron terminar antes de que la peste entrara en sus casas. Sacerdotes errantes que habían depositado en la madera el miedo a que sus dioses hubiesen cerrado los ojos ante el sufrimiento del llano. La posada funcionaba como un filtro de carbón. Absorbía la amargura, el detritus de las vidas rotas por la historia y la geografía del continente, y devolvía a los caminantes a la senda con el alma limpia de esa costra gris que se forma cuando el dolor se guarda demasiado tiempo en el mismo rincón del pecho. Geralt se detuvo en una página que estaba casi limpia. En el centro exacto de la hoja de lino no había ninguna frase. Solo había una línea horizontal, trazada con una firmeza que contrastaba con la vacilación de las escrituras anteriores. Encima de la línea, alguien había presionado el papel con el pulgar humedecido en una sustancia que olía a ceniza de madera y a grasa de ballena, dejando una huella dactilar donde los surcos de la piel formaban un laberinto concéntrico, perfecto. En el margen inferior, con la escritura fina y orgullosa, que el brujo conocía mejor que las runas de las espadas mágicas, se leía una sola palabra: sola. El brujo apoyó la yema de su propio pulgar sobre la marca de la ceniza. La huella era un poco más pequeña que la suya, los surcos más finos, espaciados con esa regularidad geométrica que las mutaciones de los hechiceros solían refinar. Al tocarla, no hubo ninguna descarga de energía mística, ningún destello que iluminara la penumbra dorada de la sala. Solo hubo un frío repentino en la punta de sus dedos, el frío de un pomo de hierro en una noche de helada, seguido por el aroma inconfundible, penetrante, de las lilas frescas y las grosellas maduras que acababan de ser cortadas del arbusto. El aroma era tan real que Geralt giró la cabeza hacia la ventana, esperando ver los racimos verdes y morados apoyados contra los cristales emplomados. Pero fuera solo estaba la niebla, una masa blanca e inmóvil que continuaba su lento giro alrededor de la casa de piedra. Ella no quiso escribir más, dijo la posadera, rompiendo el silencio con la suavidad de un guijarro que cae sobre la hierba. Cuando le acerqué el libro, la tercera noche, se quedó mirándolo durante 1 hora entera. Sostenía la pluma de ganso con tanta fuerza que el cañón del revólver se agrietó entre sus dedos. Después dejó la pluma, arrimó el pulgar a la ceniza del hogar y selló la página. Me dijo: «Las palabras son para los que necesitan convencerse de que han estado en algún sitio. A mí me basta con saber que esta madera recordará el peso de mi cuerpo cuando yo ya no sea más que un soplo de aire en las torres de Aretuza». Geralt retiró la mano del papel.
El aroma a lila y grosella no desapareció de inmediato. Quedó flotando sobre la mesa de pino, mezclándose con el olor amargo de la miel de brezo negro y el perfume seco del tomillo que colgaba de las vigas del techo. «Ella nunca estuvo sola», murmuró el brujo, mirando la huella de ceniza. «Aunque caminara por los desfiladeros de Caedwen sin un caballo de repuesto y con el abrigo roto, siempre llevaba consigo el peso de todos los que habíamos intentado seguir su rastro». «Eso es estar sola de una forma más grande, brujo», dijo la mujer, cerrando el libro con un movimiento pausado que devolvió la estancia a su escala original. Llevar a los demás en el pensamiento sin poder tocarlos con las manos es una carga que dobla la espalda más que un saco de piedras de río. Ella dejó esa soledad aquí. Por eso, cuando cruzó la puerta a la mañana siguiente, sus espuelas ya no hacían el mismo ruido áspero contra las losas del porche. Tomó el gran volumen de cuero curtido y lo colocó de nuevo bajo la barra, en el hueco oscuro donde el tiempo parecía no transcurrir. La sala principal se había vuelto más oscura. El color ámbar de la tarde se había transformado en un azul profundo, el tono que adquiere el hielo de los glaciares cuando la luz del sol los abandona por completo. En el hogar, las brasas de encina emitían un resplandor mortecino, un mapa de venas rojas que se extinguían lentamente bajo el manto gris de la ceniza. La posadera se puso en pie y caminó hacia la repisa de la chimenea. Tomó la vela de cera de abejas que descansaba al lado de la aguja de hueso y la encendió arrimando una astilla de madera a las brasas moribundas. La llama pequeña, de un amarillo limpio, disipó las sombras del rincón, proyectando la silueta de la mujer contra la pared de granito de una forma agigantada, pacífica. «La noche vuelve a su lugar», dijo colocando la vela en el centro de la mesa de Geralt. «El viento de Caedwen está bajando por el desfiladero, pero las paredes de esta casa son gruesas. No dejes que los pensamientos de las páginas te quiten el sueño, brujo. El libro guarda el pasado, para que los vivos puedan tener un presente que no pese tanto». Geralt se quedó mirando la llama de la vela. Las mutaciones de sus ojos le permitían ver los sutiles movimientos de la cera derretida, que formaba un pequeño pozo transparente alrededor de la mecha de lino. Se dio cuenta de que sus manos ya no tenían la rigidez de la mañana. Los dedos se movían con una soltura que hacía inviernos no experimentaba al final de una jornada de marcha. «¿Mañana la niebla se habrá marchado?», preguntó mirando hacia los cristales emplomados. «La niebla se marcha cuando el caminante ya no la necesita para ocultarse del mundo», respondió la posadera, regresando a su puesto tras la barra. «Algunos se quedan aquí una semana, esperando que el cielo se aclare, sin saber que el cielo está despejado 3 leguas abajo. Esta casa te dará el tiempo que tu sangre pida, ni un minuto más, ni un minuto menos». Se sentó en su banqueta baja, tomó el paño de lino gris y reanudó su movimiento pausado, circular, sobre la superficie de la barra. El sonido del roce del lino contra la madera pulida se integró de inmediato en el crepitar de las últimas brasas, un compás constante que invitaba a dejar ir los restos del día con la misma naturalidad con la que Alina de la Torre Verde había dejado su sortija de oro en el fondo del pozo de la hondonada. La medianoche en la posada sin nombre no traía consigo la oscuridad rotunda de las selvas de Caedwen, sino una mutación en la textura del aire. Las sombras de las vigas de olmo, antes del color de la canela, se volvieron de un tono ciruela denso, mudando su peso hacia los rincones de la sala
como si buscaran el amparo de los rodapiés de granito. Geralt continuaba sentado frente a la vela de cera de abejas. El pabilo, trenzado con un hilo de cáñamo vasto, producía una llama redonda, sin crestas, que consumía el sebo con una parsimonia que parecía dictada por el pulso de la propia casa. El brujo no se había movido. Mantenía las manos desnudas sobre el pino blanco de la mesa, con los dedos ligeramente abiertos, sintiendo cómo la madera absorbía la humedad residual que el invierno había dejado bajo sus uñas durante las leguas de 1900 marcha. La posadera dejó el paño de lino sobre el mostrador. El crujido de la tela al doblarse sobre sí misma fue el único sonido que compitió con el sordo latido de las brasas del hogar. La mujer rodeó la barra y caminó hacia la puerta trasera, la que daba al huerto de hierbas secas y al pequeño patio interior, donde el pozo de la hondonada hundía sus raíces de piedra en el vientre de la montaña. «El agua de la noche tiene otra densidad, brujo», dijo ella, deteniéndose junto al marco de la puerta. Su silueta, recortada contra la penumbra del patio, parecía un fragmento más de la carpintería de roble. No se bebe para apagar la sed del cuerpo, se bebe para asentar lo que se ha leído en las páginas del cuero. Ven, el pozo está despejado. Geralt se levantó. Sus rodillas ya no protestaron. El calor subterráneo que emanaba de los tablones había obrado en sus articulaciones una curación lenta, silenciosa, similar a la que el aceite de linaza obra en la madera reseca de los carromatos. Dejó las espadas donde descansaban, apoyadas contra la silla de mimbre, y siguió a la mujer descalzo. Al cruzar el umbral hacia el patio, el aire cambió. No era el frío cortante del desfiladero superior, sino un frescor limpio que olía a piedra lavada, a hiedra nocturna y a esa tierra negra que nunca ve el sol directo porque vive a la sombra de los grandes bloques de granito. El patio era cuadrangular, delimitado por 3 muros de mampostería seca y la propia ladera de la montaña, por donde descendía una veta de musgo dorado que brillaba levemente con la luz de las estrellas invisibles, ocultas tras la capa permanente de humo blanco. En el centro del patio, el brocal del pozo se alzaba redondo, construido con lajas de pizarra gris superpuestas sin argamasa. Los bordes estaban pulidos, romos, desgastados por el roce de la cuerda de cáñamo y por las manos de los pocos que habían bajado hasta allí a buscar el olvido o el recuerdo. La posadera se detuvo al lado del brocal. No había polea de hierro ni manivela que rechinara. Una cuerda gruesa, de 3 cabos trenzados a mano, colgaba directamente hacia el interior de la tierra, perdiéndose en una negrura que no parecía tener fondo. La mayoría de los hombres miran los pozos para ver su propio rostro reflejado en el espejo del agua, dijo la mujer, apoyando sus manos agrietadas en las piedras del brocal. Buscan la confirmación de que siguen vivos, de que sus ojos siguen siendo del mismo color que cuando salieron de la casa de sus padres. Pero este pozo no devuelve imágenes, devuelve el eco de lo que se dejó caer en él. Geralt se acercó. Apoyó sus palmas desnudas en la pizarra fría. Las mutaciones de sus pupilas se adaptaron de inmediato a la vertical de la oscuridad. A 5 varas de profundidad, el agua no se movía. Era una lámina de cuarzo líquido, tan quieta que parecía una superficie sólida sobre la que se pudiera caminar. No había reflejos de estrellas, ni la luz de la vela que quedaba dentro de la posada alcanzaba a rozar el fondo. Sin embargo, en el centro exacto de la masa líquida, un destello azul, tenue como el fósforo de las maderas podridas, palpitaba con un ritmo idéntico
al del corazón del brujo. Era una luz pequeña, del tamaño de una valla de enebro, que se estiraba y se contraía en el fondo del agua entre las lajas pulidas del subsuelo. «La sortija de Alina», murmuró Geralt. Su voz en el espacio confinado del patio sonó con la gravedad de un violón desafinado. «La sortija de Alina», confirmó la posadera. «El oro es un metal pesado, brujo. Se hunde rápido. Pero las piedras preciosas, las piedras guardan la luz del día en que fueron talladas. Ese azul que ves es el cielo de Vizima, del año en que ella decidió que ya no quería ser la hija de un castellano. Está ahí abajo, enfriándose con el agua de la montaña, volviéndose piedra común con el paso de los inviernos». El brujo introdujo la mano en la vertical del pozo, sin tocar la cuerda. El aire que subía de la cavidad estaba cargado de un aroma antiguo, una mezcla de caliza húmeda y de ese perfume a lila y grosellas que la página del libro de los huéspedes había liberado minutos antes. El aroma no venía del exterior, subía del agua, como si el líquido hubiera disuelto los aceites esenciales de la presencia de Yennefer durante los 3 días que ella había pasado bajo el techo de paja. «Ella también miró aquí dentro», dijo Geralt, no como una pregunta, sino como la constatación de una certeza que sus dedos percibían en la temperatura de la pizarra. «Todos miran», respondió la mujer, sin apartar los ojos de la negrura. Ella se quedó aquí una noche entera, cuando la lluvia de Caedwen había cesado y el silencio era tan grande que se podía oír el crecimiento del musgo en las uniones de los muros. No traía un cubo, traía un cuenco de madera, el mismo donde tú has tomado el guiso de venado. Lo llenó de agua y lo dejó sobre el brocal, hasta que el líquido estuvo tan quieto como el fondo del pozo. Después pronunció un nombre. Geralt sintió un leve hormigueo en las cicatrices de su cuello. «¿El mío?», preguntó, y la vanidad del hombre volvió a asomar por debajo del pelaje del cazador de monstruos. La posadera giró la cabeza hacia él. Su rostro, bañado por la claridad mansa de los líquenes de la montaña, mostró una expresión de paciencia infinita, la mirada del maestro que corrige al alumno sin enojo. «No, brujo», dijo con un tono que tenía la firmeza del granito. «Los que vienen aquí no pronuncian los nombres de los que aman para recuperarlos, los pronuncian para dejarlos ir». Ella no pronunció Geralt. Pronunciar tu nombre habría sido como echar una red al agua para sacarte de la senda. Ella pronunció el nombre de la aldea donde nació, antes de que los magos la llevaran a Aretuza. Un nombre pequeño, de labradores y tejedores de lino, que ya no existe en las crónicas de ningún reino. Un nombre que sabía a pan de centeno caliente y a estiércol de vaca en el invierno. La mujer tomó la cuerda de cáñamo entre sus manos y con un movimiento pausado, sin esfuerzo aparente, comenzó a tirar de ella hacia arriba. La cuerda subía con un leve siseo, un roce blando contra la pizarra del brocal, que parecía imitar el sonido de la respiración de un durmiente. Cuando el nombre cayó al agua, continuó la posadera, mientras los cabos de la cuerda se acumulaban a sus pies en círculos perfectos. El cuenco de madera se agrietó por la mitad. El agua no se derramó, se hundió hacia el fondo del pozo en una sola gota gruesa que arrastró consigo los últimos restos de su infancia. Esa noche, ella dejó de ser la niña de la aldea borrada. Se convirtió del todo en la mujer de las torres de marfil y los vestidos de seda negra, un cambio que ella necesitaba para no morir de frío en los caminos del norte. Al final de la cuerda no había un cubo de hierro ni una vasija de barro. Había un pequeño cazo de cobre, batido a martillo,
cuya superficie exterior estaba cubierta por una pátina verde y gris que imitaba el color de las hojas del sauce en otoño. El agua en el interior del cazo estaba tan clara que parecía aire espesado, un fragmento de atmósfera que hubiera olvidado cómo volverse vaho. La posadera ofreció el cazo a Geralt, sosteniéndolo por el mango de madera de manzano. «Bebe», dijo. «No es el agua de la memoria, es el agua de la tregua. Los que beben de este cazo no olvidan lo que han amado, pero dejan de sentir el dolor de la ausencia como una herida abierta en el costado. El agua del pozo asienta el polvo del camino». Geralt tomó el cazo. El cobre estaba helado, pero al rozar sus labios con el metal, la sensación de frío se transformó en una vibración templada que le recorrió la lengua y la garganta. El agua sabía a roca profunda, a raíces de árboles antiguos que nunca habían visto la luz y a esa pureza absoluta que solo existe en los lugares donde el hombre no ha levantado sus ciudades de barro y estiércol. Al tragar el último sorbo, el brujo miró de nuevo hacia el fondo del brocal. La luz azul de la sortija de Alina parecía haberse hundido un palmo más, volviéndose un punto mínimo, una estrella lejana que se apagaba en el firmamento invertido de la tierra. El aroma a lila y grosellas se retiró del patio, dejando espacio al olor limpio de la hiedra nocturna y al humo blanco de la chimenea que continuaba descendiendo en círculos sobre el tejado de paja. «Ella ya no está en Kaedwen», dijo Geralt, devolviendo el cazo de cobre a la mujer. «Nadie está en Kaedwen el tiempo suficiente para echar raíces, brujo», respondió la posadera, dejando caer la cuerda de nuevo hacia la negrura con un siseo prolongado. «Pero su rastro está en la madera de la mesa, en la aguja de hueso y en el agua que acabas de beber. Para una posada que no existe en los mapas, eso es más que suficiente. Las historias no necesitan estar completas para ser verdaderas. Les basta con tener un lugar donde descansar cuando la noche se vuelve demasiado fría». La mujer se dio la vuelta y caminó de regreso hacia el interior de la casa. Sus pasos descalzos sobre las losas del patio no despertaron el eco de las piedras. Geralt se quedó un momento más junto al brocal, escuchando el sonido distante, casi inaudible, del cazo de cobre al tocar la superficie del agua en el fondo del pozo. Un golpe blando, un punto final, que el silencio de la hondonada recibió con una quietud perfecta. El interior de la posada había alcanzado ese punto de la noche donde el tiempo deja de ser una línea recta para convertirse en un estanque inmóvil. Al cruzar el umbral desde el patio del pozo, Geralt sintió que la sala lo recibía con el abrazo tibio de un horno que se apaga. La vela de cera de abejas en su mesa había menguado 2 dedos, dejando un rastro de lágrimas translúcidas que se endurecían sobre la madera de pino antes de tocar el suelo. La posadera regresó a su lugar tras la barra. Su mano, desprovista de la aguja de hueso o del paño de lino, descansaba plana sobre el mostrador, con los dedos ligeramente curvados, como si sostuviera el peso invisible de los años que la rodeaban. «El agua del pozo siempre deja un rastro amargo al principio», dijo la mujer, rompiendo la quietud con la misma delicadeza con la que el rocío dobla una brizna de hierba. «Es el sabor de las cosas que se han guardado bajo la tierra durante demasiado tiempo. Pero luego, cuando el pecho se calienta, el amargor se vuelve fuerza. Los brujos no estáis hechos para olvidar, Geralt de Rivia. Estáis hechos para soportar el peso de lo que recordáis». El brujo volvió a sentarse en su silla de mimbre. El contacto del respaldo con su espalda ya no era el de una estructura rígida. La madera parecía haber cedido un palmo más,
amoldándose a la fatiga perenne de sus hombros con la docilidad de un guante viejo. ¿Ella sabía que yo miraría en ese pozo?, preguntó Geralt, fijando sus ojos dorados en los puntos mínimos de luz que la vela encendía en las pupilas de la mujer. Ella sabía que buscaría su rastro en cualquier grieta que hubiera tocado su túnica, respondió la posadera, inclinando un poco la cabeza. Los que comparten un cabo de cuerda vieja no necesitan mapas para encontrarse en los mismos silencios. Ella no dejó un mensaje con palabras. Las palabras se pudren con la humedad de Caedwen o las deforma el viento de los desfiladeros. Dejó la costumbre de la costura y el agua clara. Quería que supieras que incluso en el fondo del invierno hay un lugar donde el hilo no se rompe y donde el agua no se hiela. Geralt bajó la vista hacia sus propias manos desnudas. Las líneas de su palma, cruzadas por las cicatrices blancas de las garras de una estrige y el corte fino de una daga elfa, parecían menos profundas bajo la luz ceniza de la estancia. Se dio cuenta de que el aroma a lila y grosellas, aunque ya no flotaba en el aire del patio, permanecía en el embés de sus muñecas. Un aroma sutil, limpio, que se activaba con el calor de su propia sangre. A veces, murmuró el brujo, y su voz sonó más baja que el crujido de las brasas. La senda se vuelve tan larga que los rostros empiezan a desdibujarse. Sé cómo es el color de sus ojos. Sé cómo se mueve cuando está enfadada. Pero hay días en que no puedo recordar el sonido de su risa cuando no hay peligro cerca. La posadera se levantó de su banqueta baja y caminó hacia el rincón más oscuro de la barra. De un pequeño estante tallado en la misma roca de la montaña, tomó una cajita de madera de peral, sin cerrojo ni adornos de metal. La trajo a la mesa y la colocó al lado de la vela, con el mismo cuidado reverencial con el que se deposita un pájaro herido en un nido de paja. La memoria de los hombres es como un saco de grano con un agujero en el fondo, dijo la mujer, sentándose de nuevo frente a él. Se va perdiendo el trigo por el camino y solo se guarda la arpillera vacía al final del viaje. Pero esta casa no pierde nada. Mira dentro. Geralt extendió los dedos y levantó la tapa de la cajita. El interior olía a hojas secas de saúco y a esa resina dulce que los pinos de los valles altos lloran cuando termina la primavera. Dentro de la caja no había joyas ni pergaminos con sellos de cera roja. Había un trozo pequeño de cinta de seda negra de apenas 3 dedos de largo, deshilachado en los extremos, como si hubiera sido cortado con un cuchillo romo. Al lado de la cinta descansaba una flor de lavanda completamente seca, grisácea por el tiempo, pero intacta en su estructura de pequeños cálices superpuestos. La cinta se le cayó al recogerse el cabello la segunda noche, explicó la posadera, pasando la punta de su dedo por el borde de la caja. Se quedó enganchada en la astilla del pasamano de la escalera. Yo la recogí antes de fregar los escalones con arena. La lavanda la traía ella en el bolsillo del abrigo. Decía que la ayudaba a no oler el tufo de las postas de caballos de las ciudades del llano. Geralt tomó el trozo de seda negra entre el pulgar y el índice. La textura era suave, pero con esa rigidez fría que caracteriza a los tejidos que han pasado el invierno bajo el techo de piedra de un lugar sin nombre. Al acercársela al rostro, el aroma a lila y grosellas regresó con una nitidez absoluta, no como un recuerdo lejano, sino como una presencia física que se situaba exactamente a su espalda, en el espacio donde las sombras de las vigas se unían con el granito de la pared. Por un instante, el brujo creyó escuchar el leve roce de una falda de seda contra los tablones del suelo.
un sonido blando, rítmico, seguido por el tintineo sutil de un vial de cristal al chocar contra la madera de una mesa de noche. Sus pupilas de gato se dilataron por completo, barriendo la penumbra de la sala con la velocidad del cazador que detecta el movimiento de una hoja en mitad de la maleza. Pero la estancia seguía vacía. Solo la posadera permanecía sentada frente a él, con las manos entrelazadas sobre su delantal blanco, mirándolo con esa quietud mineral que no pertenecía a las estaciones de los hombres. El eco de los que han pasado nunca se apaga del todo en estas paredes, dijo la mujer con suavidad. No son fantasmas, Geralt. Los fantasmas vuelven porque tienen cuentas pendientes con la tierra o porque la sangre derramada no los deja dormir bajo la hierba. Lo que tú oyes es solo el calor residual de una vida que estuvo aquí 3 días, descansando de su propia importancia. La casa guarda esos sonidos para que el silencio de la noche no sea demasiado pesado para el que viene después. Geralt dejó la cinta de seda de nuevo en el fondo de la caja de peral. Cerró la tapa con un movimiento pausado, sintiendo que el peso de su pecho se aliviaba un poco más, como si la cajita hubiera absorbido no solo los objetos de Yennefer, sino también la culpa que el brujo arrastraba por no haber estado en el desfiladero el día en que su caballo venía cojo. «Mañana», dijo el brujo, mirando hacia la ventana, donde el azul profundo de la medianoche empezaba a clarear hacia un tono ceniza húmedo. «Tendré que volver a la senda. Sardinilla ya habrá terminado el heno del pesebre y el camino a Caedwen no se acorta por esperar a que la niebla se marche». «La senda siempre espera, brujo», respondió la posadera, poniéndose en pie con una lentitud vegetal. «Pero no te marches con prisa. La mañana en esta hondonada no empieza cuando el sol sale tras las crestas de granito. Empieza cuando el humo de la chimenea vuelve a subir recto hacia el cielo. Espera a que el caldo de la mañana esté listo. Un caminante no debe cruzar el umbral con el estómago vacío y el corazón lleno de preguntas sin respuesta». La mujer tomó la vela de cera de abejas, dejando la mesa en una penumbra mansa que olía a cera fría y a lavanda vieja. Caminó hacia la cocina con pasos que no despertaban el eco de la casa, desapareciendo tras la puerta de roble claro como un hilo de niebla que se disuelve en el fondo de un bosque de pinos. Geralt se quedó solo en la sala principal. Apoyó la cabeza en el respaldo de mimbre y cerró los ojos dorados, dejando que el murmullo lejano del agua del pozo y el roce sutil del hilo de cáñamo en la repisa de la chimenea gobernaran sus últimas horas de vigilia antes de que el invierno de Caedwen reclamara de nuevo su parte en la historia. El amanecer en la hondonada no llegó con la violencia del día que se abre paso a cuchilladas entre los riscos de Caedwen. Fue una filtración pálida, un aclarado paulatino del aire que mudó de la densidad del hollín al color de la avena lavada. La niebla, que durante 3 jornadas había permanecido amarrada a los cimientos de la casa como un pelaje protector, comenzó a deshilacharse desde abajo, dejando ver las primeras losas del porche cubiertas por una fina costra de escarcha que parecía sal gorda esparcida por una mano invisible. Geralt bajó los últimos peldaños de la escalera con las botas ya puestas. El cuero, que el día anterior se sentía dócil como un guante de seda, había recuperado su rigidez honesta, el grosor necesario para morder los estribos y resistir los zarpazos de los espinos del desfiladero. En su hombro izquierdo, la correa de las espadas pesaba con la familiaridad de una vieja jiba. El acero y la plata volvían a ocupar su sitio en la gramática de su cuerpo,
pero el metal ya no transmitía ese frío punzante que entumecía los tendones antes de llegar a la posada. La sala principal estaba despejada. La mesa donde había cenado permanecía limpia, pulida con tal esmero que las vetas en forma de hoja de roble parecían nadar bajo una capa fina de cera de abejas. Sobre el mostrador de pino blanco, la posadera había dispuesto un atillo envuelto en un paño de lino gris, atado con un cordel de cáñamo del mismo grosor que el hilo que colgaba de la aguja de hueso en la chimenea. Al lado del fardo, una pequeña taza de barro cocido exhalaba un vaho denso que olía a menta silvestre, corteza de sauce y resina de pino joven. La mujer no estaba detrás de la barra. Se encontraba junto al hogar, arrodillada sobre una estera de paja trenzada, barriendo las cenizas de la noche con un escobón de retama. Sus movimientos tenían el mismo ritmo circular y pausado de las horas anteriores. No había prisa en el barrido, como si cada brizna de hollín que caía en el recogedor de chapa fuera una sílaba que completaba el silencio de la casa. «El brebaje está tibio», diga ella sin levantar la vista de las losas. «Es para el camino. El aire de las cumbres de Caedwen seca la garganta antes de que el cuerpo se dé cuenta de que tiene sed. La corteza de sauce mantendrá el dolor de las rodillas a raya hasta que encuentres un hostal con establo grande en la carretera real». Geralt se acercó a la barra. Tomó la taza de barro con ambas manos, dejando que el calor del cocimiento le penetrara en las palmas desnudas. Bebió un trago corto. El líquido era amargo, con un fondo áspero que sabía a tierra de turbera y a hojas caídas. Pero casi de inmediato sintió una corriente de nitidez que le subía por el cuello, despejándole las sienes de los últimos vapores del licor de manzana de la víspera. «Sardinilla ya está ensillada», dijo el brujo. Su voz sonó limpia, desprovista de la ronquera de los caminos húmedos. «Lo sé». La posadera se puso en pie, sacudiendo su delantal blanco con 2 golpes secos de la mano. El delantal seguía limpio, una superficie sin mácula que parecía repeler la ceniza por una propiedad natural de la tela. Ha bebido el agua del cubo de haya hasta el fondo. Los animales que pasan por aquí saben cuándo la senda se vuelve empinada. Ha dejado 3 herraduras marcadas en la paja limpia. Eso significa que tiene el casco firme para el granito. Tomó el atillo de lino gris y se lo tendió al brujo. El fardo pesaba poco, pero al tacto se sentía compacto. «Hay pan de avena con manteca de la dehesa baja y un pedazo de queso de cabra curado en el sótano», explicó. «El queso es duro. Tendrás que cortarlo con el cuchillo de plata si no quieres mellarse los dientes, pero no se pudrirá, aunque pases 4 noches bajo la lona en el bosque de pinos». Geralt guardó el fardo en una de las alforjas pequeñas que llevaba cruzadas sobre el pecho. Miró la repisa de la chimenea por última vez. La aguja de hueso seguía allí, apoyada contra el cuenco de sal, pero el hilo gris de cáñamo ya no colgaba hacia el suelo. La posadera lo había enrollado por completo alrededor del tallo, formando un capullo liso que no dejaba cabos sueltos. «El nombre», comenzó el brujo, vacilando con los dedos apoyados en el borde de la barra. «¿Se quedará en el libro?». La mujer lo miró con sus ojos grandes y oscuros. Esos ojos, que parecían haber visto la fundación y la ruina de 3 reinos sin cambiar el compás de sus pestañas. «Esta casa no borra lo que se escribe con ceniza, Geralt de Rivia», dijo con una voz que tenía la templanza de la piedra de río. «El sello de su pulgar permanecerá en la página hasta que el lino del papel decida volverse polvo y regresar a la tierra. No vendrá ningún erudito de Oxenfurt a leer esa hoja, ni los
Soldados del duque usarán el libro para encender sus hogueras. Está a salvo. El pasado solo es peligroso cuando se intenta llevar en el hombro como si fuera un fardo de leña verde. Cuando se deja en la madera de una posada sin nombre, se convierte en cimiento. Geralt asintió. Se colocó los guantes de cuero, ajustando las correas de las muñecas con un par de tirones secos. Caminó hacia la gran puerta de roble. Al poner la mano sobre el herraje de hierro forjado, descubrió que el metal ya no tenía la frialdad mineral del granito exterior. Había absorbido el calor de la sala, guardándolo en las junturas de los clavos, como un recordatorio de la tregua de las 3 noches. Abrió la puerta hacia adentro. La hondonada apareció ante él, bañada en una claridad grisácea y limpia. La niebla se había retirado hacia las cumbres superiores, donde flotaba en hileras delgadas, como jirones de lana enganchados en las agujas de los pinos. El sendero de piedras planas y lavadas brillaba con el rocío de la mañana, formando una línea firme que ascendía suavemente hacia el desfiladero que conducía a la carretera de Caedwen. Sardinilla esperaba junto al porche, con las bridas sujetas a un poste bajo de sauce viva que parecía haber brotado un palmo más durante la noche. La yegua giró la cabeza hacia Geralt, emitiendo un relincho corto, sordo, que el aire de la hondonada absorbió sin devolver eco. Su pelaje estaba limpio, libre de las costras de barro de las 3 leguas anteriores, y sus orejas apuntaban firmes hacia la salida del valle. El brujo montó. Al asentarse en la silla, sintió que su peso se distribuía de una forma diferente. La gravedad de la senda volvía a reclamarlo, pero las mutaciones de su cuerpo ya no reaccionaban con esa urgencia defensiva que lo obligaba a escanear cada matorral en busca de una silueta o un rastro de veneno. La posadera salió al porche. Se quedó de pie junto al umbral, con los brazos cruzados bajo el delantal blanco, contemplando la partida del jinete con la misma indiferencia sagrada con la que la montaña contemplaba el paso de las nubes. No levantó la mano para despedirse, ni pronunció esa fórmula de cortesía con la que los taberneros del llano suelen desear buena fortuna a los viajeros que dejan un puñado de coronas en el cajón de la barra. «Que la tierra te sea ligera bajo los cascos, brujo», dijo simplemente. Su voz llegó a los oídos de Geralt con la nitidez de un susurro pronunciado a un palmo de su oreja, a pesar de que ya mediaban 5 varas entre el porche y el caballo. «Y a ti la madera», respondió Geralt, tirando suavemente de la rienda derecha. Sardinilla comenzó a caminar. El golpeteo de sus cascos sobre las piedras lavadas adquirió un ritmo constante, una música menuda que se integró en el rumor distante del arroyo, que corría invisible por el fondo del desfiladero. A medida que ascendían por la pendiente, el humo blanco de la chimenea de la posada comenzó a rodearlos de nuevo, no como una barrera que impidiera la visión, sino como un capullo de calor que los acompañó hasta el límite donde la hondonada se unía con el camino real. Al llegar a la encrucijada, donde el granito de la montaña volvía a volverse gris y áspero bajo las raíces de los alerces secos, Geralt detuvo a la yegua por un instante. Se giró sobre la silla para mirar hacia atrás. Abajo, en el fondo del valle, no había ninguna casa de piedra con techo de paja baja. Solo se veía una masa densa de pinos viejos, cubiertos por un tapiz de líquenes dorados, de cuyo centro ascendía un único pilar de humo blanco, tan recto y firme que parecía sostener el cielo gris de Caedwen antes de que la ventisca del invierno terminara de caer sobre el reino. El brujo sonrió para sí, una línea sutil que apenas alteró las cicatrices de su rostro. Espoleó suavemente a Sardinilla
y se internó en la gran carretera del norte, sintiendo que el aroma a lila y grosellas se disolvía por fin en el aire limpio de las cumbres, dejando en su lugar el olor honesto de la resina, la nieve que estaba por venir y el andar tranquilo de un hombre que ha dejado su nombre a buen recuadro.